Estamos conversando con María Paz Higarán de Libélula y Mario Bazán, director de Foro Nacional e Internacional, sobre políticas medioambientales en los planes de gobierno y fundamentalmente cambio climático. A algunas personas todavía esto de cambio climático les suena raro, extraño, como que no nos compete, y se dice que en el Perú ya lo estamos sufriendo. ¿Cuánto así? ¿Alguno de ustedes tiene una idea? Mario, ¿quisieras empezar? Sí, de hecho ya tenemos algunos conflictos, por ejemplo, con el tema del uso del agua, ¿no? Tenemos por algunos lados la decisión de regar campos de cultivo y por otros lados dar esa agua a población. Esta divergencia entre algunos distritos o algunas regiones está causando algunos conflictos. Es decir, el agua que tenemos, la poca agua que tenemos en esta zona, ¿va para riego o va para consumo doméstico, ¿no? Ese es un ejemplo. ¿Y ya hay menos agua, María Paz? En algunas cuencas sí, y yo creo que hay evidencias en diferentes niveles, ¿no? ¿Cómo así? Porque de repente parece que es un tema de las personas que viven pues en un pueblo, antes tenían lluvias, ahora las lluvias son escasas, irregulares, pero parece que al país no lo conmueve eso. Sí, yo creo que las cosas a uno lo conmueve cuando están cerca de cuando nos de toca, tu día a día, cuando finalmente ¿no? nos toca. Si tú vas a los Andes, creo que eso es vivido día a día y la percepción es totalmente distinta porque la gente vive del agua de la lluvia, del agua que viene del río. Ellos de sí cómo que lo se están mueven. sintiendo. Sí, hay muchos estudios de percepciones de cómo ellos están sintiendo que su vida está cambiando porque el clima está cambiando. Les cambia la época en que viene la helada, les cambia la cantidad de agua que tienen en los ríos, ven que su glaciar ya está desapareciendo y no vuelve a tener hielo. Y eso, por eso te digo, hay diferentes niveles de evidencia, ¿no? La evidencia más clara es que en los últimos 30 años el 22% de la superficie glaciar en la Cordillera Blanca ha desaparecido en el Perú. Y ese es Pastoruri era una maravilla y ahora ya no está, y eso no es no se puede volver ya no va a haber hielo otra vez, a menos que verdad el mundo cambie y la temperatura cambie totalmente. Y eso no va a pasar, ¿no es cierto? Eso no va a pasar si es que seguimos con las políticas, con la cantidad de emisiones de gas de efecto invernadero que el mundo está teniendo. María Paz, ¿no? Eso va a continuar. Eso va a si continuar, somos sí. realistas, eso no va a cambiar. El mundo Sí, va para peor en eso. Es irreversible. El efecto invernadero, el efecto de cambio climático, vamos a sentirlo cada vez más. Sí, lo que puedes hacer es tratar de que el cambio no sea tan brusco, que el calentamiento no llegue a 5 o 6 grados centígrados a final de siglo, sino que tratar de que queden 2 grados centígrados para que los impactos no sean tan fuertes. Ajá. Hay impactos que son manejables, hay otros que son inmanejables. ¿Y qué es lo que deberíamos saber, Mario? ¿Qué deberíamos decirles a los políticos? ¿Qué deberíamos tomar como conciencia todos los peruanos respecto a cambio climático? Estamos en un momento en el país muy importante, ¿no? Estamos en el momento en el cual tenemos que tomar decisiones sobre cómo consumir el agua, cómo manejar nuestros recursos, cómo dejamos de contaminar tanto, y además el Perú tiene, porque recién hemos empezado a crecer solo hace 10 años, estamos en la oportunidad de crear muchas industrias nuevas, etcétera. Lo que van a contaminar más. Lo que deberíamos de proponer es que estas industrias o estas nuevas iniciativas emprendedoras de inversión estén orientadas quizás a lo que se llama la economía verde, ¿no? ¿Por qué no producimos de manera limpia en vez de crear estas grandes industrias que contaminan ríos, el aire, etcétera? Esa es una forma. ¿Eso se puede poner en las políticas nacionales? Sí, bueno, de hecho cuando se proponen, por ejemplo, sistemas de turismo ecológico, cuando se proponen industrias basadas en energía que no sea el petróleo o que no sea la gasolina. ¿Algo de eso has encontrado en un plan de gobierno, en el plan de Gana Perú que decías que hay? Creo que en ambos hablan de un cambio de la matriz energética, ¿no? Pero en eso estamos, ¿no? Hacia el gas. Exactamente. En el caso de Gana Perú sí plantean una revisión de la consignación del contrato de la administración del gas para que sea utilizado domésticamente. En el caso de Fuerza 2011 se plantea el cambio de la matriz energética, pero no profundizan, digamos, a qué se dedican. Y en el mundo se están tomando decisiones vitales. Acabo de leer que en el Japón, por obligación, todos los edificios nuevos tienen que tener paneles solares, María Paz. Me pareció maravilloso. Sí, yo creo, Zenaida, de verdad, o sea, Perú tiene muchas ventajas comparativas, creo que el peruano no está dando cuenta de lo valioso que es nuestro mundo, más en un mundo tan restricto de carbono y recursos naturales. Creo que en los planes de gobierno sería interesantísimo tener una meta del PBI que solamente está en servicios y productos ambientales, en servicios de la economía verde, que no es más allá de producir limpiamente, es producir
nuevos recursos a partir de ese enfoque. Es decir, debería dárseles incentivos a las empresas que hicieran eso. Exacto. Por ejemplo, podrías poner una meta de que el 6% de tu PBI venga de productos y servicios ambientales verdes, ya que el 60% de tu territorio está en la Amazonía, digamos, ¿no? Entonces, solamente el 1% del PBI viene de ahí, ¿no? Entonces, eso podría ser una meta. La segunda meta es un estándar mucho más alto en el tema de regulación para las empresas, o sea, como requerimientos para nuevas inversiones en el uso de agua y emisiones. Eso sería un segundo tema, porque ya básicamente las transnacionales cumplen esos estándares fuera. El tercer tema es cómo planificas la estructura y cómo haces un buen análisis de riesgos antes de invertir la infraestructura que el Perú necesita. Nosotros tenemos una brecha de infraestructura de las más bajas de Latinoamérica, y si encima construimos y eso se lo lleva un huaico, entonces estamos gastando pésimamente mal nuestra plata. Entonces significa un fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública, sin que eso significa retrasar. ¿En qué consistiría un análisis de riesgo que tenga en cuenta el tema medioambiental? Un análisis de riesgo, básicamente, cuando vas a hacer un puente o una carretera, tienes que ver si es una zona en donde va a pasar un huaico, o va a haber lluvias muy intensas, o puede crecer el río y se te lleva el puente, ¿no? Son temas, básicamente, que los analizas con la historia y tienes que ponerle cierto foco de cambio climático para ver si eso va a incrementarse o no. En función a eso, diseñas la infraestructura y el factor de seguridad muy probablemente va a tener que ser mayor, o tomas la decisión de hacer la infraestructura en otro sitio. Y no pierdes tanta plata. Perdemos. Es decir, empezar a pensar en función del cambio climático. Exactamente. Y yo creo que un aspecto importantísimo en esto es poder o incluir la participación de la ciudadanía. Si hay alguien que conoce cómo se comporta el clima, por dónde va a pasar un río, cuando viene lluvias, qué hacer, es la población que vive ahí. Ellos tienen memoria. Y aquí parte de las decisiones que se deben tomar es haciendo uso de esa memoria y de ese conocimiento que se tiene. Los conocimientos tradicionales de las personas, de cómo se maneja el agua, el ciclo del agua, cuáles son los ritmos de hacer la agricultura, por ejemplo, y cómo mantener los campos. Creo que eso hay que rescatarlo y hay que incluirlo en los planes. Porque no solamente se trata de hacer grandes propuestas en base a lo que todo el resto del mundo lo está haciendo. Creo que el Perú es particular y tiene condiciones muy particulares que, al incluir la participación de la gente, estás logrando concertar metas, concertar procesos de inversión en aquellas zonas donde quieres invertir algunas cosas, pero además estás obteniendo un montón de información muy valiosa, que eso además se revierte en beneficio de la población, ¿no? Se suponía que para eso se hizo el Ministerio del Medio Ambiente. Se suponía. Hacemos una última pausa y volvemos.